Julio César Mejías ya está listo desde Moscú. Los saludamos en este minuto. Compañero, cuéntanos cuál es la situación en el Donbass. Ya vemos que las acciones de Kiev han alcanzado objetivos civiles como el hospital en Danetsk. Amplíanos, por favor. Sí, gracias, colega Rey Marayira. Pues la situación es realmente grave. En las últimas horas ya se ha confirmado que al menos en Gorlovka, que es una ciudad pequeña, pero una población importante porque se encuentra muy cerca de la línea de contacto entre las fuerzas de ambos bandos que se enfrentan en este conflicto, pues allí en Gorlovka han sido confirmados que al menos una treintena de civiles fallecieron después de los arduos bombardeos que se produjeron el domingo por parte del ejército ucraniano. Marayira, lo más lamentable es que incluso después que ya se había lanzado con urgencia un llamado a la comunidad internacional, los aviones del ejército ucraniano han seguido dejando caer sobre Gorlovka incluso explosivos de 500 kilogramos, lo cual indica que están utilizando, por supuesto, armas que son calificadas como armas de exterminio masivo. Y como bien decías, objetivos civiles importantes en el centro de Donetsk, o sea que han lanzado con sistemas coheteriles Grad de largo alcance para poder llegar desde donde están emplazadas sus unidades militares en la periferia, o sea, en los alrededores del aeropuerto internacional de Donetsk, del cual solo quedan escombros para poder alcanzar estos objetivos civiles, incluido uno de los hospitales más céntricos de Donetsk, una ciudad que sí es bien grande, una ciudad de más de 1 millón de habitantes, o al menos lo era antes del inicio de este conflicto, de esta operación militar de castigo que ha llevado el ejército de Kiev, el gobierno, por la orden del presidente Petro Poroshenko, contra las regiones de Donetsk y Lugansk durante los últimos 8 meses. Además, es importante destacar, Marayira y colega Rey, que todavía no ha habido un pronunciamiento contundente por parte de la comunidad internacional que pida detener esta escalada del ejército ucraniano contra el este de su propio país, porque las regiones de Donetsk y Lugansk, aun cuando ellos tienen intenciones independentistas o al menos claman por la federalización del país, constituyen regiones que integran la República de Ucrania. Y por supuesto el gobierno de Moscú ha hecho 2 llamados, uno a través del portavoz presidencial del Kremlin, Dmitry Peskov, y también a través de la propia Cancillería para que se detengan las armas. Kiev no respondió ayer al llamado de detener la escalada y por supuesto seguir o respetar la tregua, aunque en el día de hoy el canciller Pavel Klinkin ha dicho que han escuchado la solicitud del gobierno de Moscú y que por supuesto estarían viendo la posibilidad de una tregua a partir del día de hoy, o sea, 19 de enero. Lo cierto es que los informes y los propios reportes de varias televisoras, o al menos lo que se transmite también a través de las redes, con fotografías muy contundentes de los daños que están recibiendo los ciudadanos de Donetsk, significa que todavía no se ha detenido el intercambio de fuego, mucho menos los bombardeos contra zonas que, como les decía, son densamente pobladas. Una población de unos 5 millones de habitantes, específicamente allí en Donetsk, 1,5 millones aproximadamente en la zona que más ha sido bombardeada durante las últimas 24 horas y que por supuesto agrava la situación humanitaria que de por sí era realmente severa en la que se encontraban esos ciudadanos de Donetsk y Lugansk. Marayira, Rey. Julio César, te referías a las redes sociales, pero poco se habla del reinicio de esta ofensiva de Kiev contra el este ucraniano, lo digo a través de los medios europeos. ¿Por qué este silencio mediático? Es una de las críticas, Rey, que ha establecido las autoridades de las repúblicas de Donetsk y Lugansk, repúblicas autoproclamadas, después de que sus ciudadanos hicieran elecciones, recordemos, en noviembre pasado. Y por ello es que también muchos medios, sobre todo televisoras de acá de Rusia, han estado llamando a la consideración de que mientras nunca se hizo una denuncia, ni siquiera tampoco una investigación, Rey, sobre aquella masacre cometida el 2 de mayo en la Casa de los Sindicatos de Odessa, recordemos que allí perecieron unas 100 personas prácticamente quemadas vivas, o tampoco de la tragedia que se vivió en Mariupol, la ciudad puerto que queda precisamente al sur de Donetsk, y sin embargo ahora, luego de que un autobús fuera alcanzado con un proyectil, que murieran 12 personas que incluso eran ciudadanos de Donetsk, que estaban saliendo de la región controlada por las milicias de autodefensa, que fueron alcanzados ya en territorio
bajo el control del ejército ucraniano, que la propia Organización para la Seguridad y la Cooperación de Europa haya dicho que se pudo comprobar que los misiles procedían de posiciones desde el norte y el noreste de donde se encontraba el autobús, o sea, desde posiciones que no eran de las milicias de autodefensa, y sin embargo los medios y los gobiernos de Europa no han dicho una palabra sobre estas últimas situaciones. Al contrario, mucho que fue aprovechado por el gobierno de Kiev y hizo una manifestación multitudinaria, según los medios occidentales, para utilizar este suceso del autobús como una vía de justificar la escalada que produjo desde la noche del 17 de enero, o sea, desde el sábado para la madrugada del domingo y durante todo el domingo, Rey, durante una fecha en la que la inmensa mayoría de los ciudadanos de Donetsk y Lugansk que profesan la religión ortodoxa rusa es sagrada porque celebran la Epifanía o el aniversario del bautismo de Dios, el Dios para ellos de Jesús en esa fecha. Y sin embargo, no respetaron ellos, Rey, provocaron toda esta escalada de estos bombardeos y por supuesto agravó aún más la situación porque los tomó desprevenidos. Se encontraban ya prácticamente a punto de comenzar las festividades por esta fecha religiosa. Y como bien tú decías, todavía ni siquiera los medios han hecho caso o han presentado el hecho de que estos bombardeos se hayan intensificado durante las últimas horas. Demuestra el doble rasero, como lo ha criticado la Cancillería de Rusia e incluso como lo ha especificado el encargado de los derechos humanos en esta Cancillería, Konstantin Norgov, quien ha dicho que, por supuesto, se espera la respuesta de Europa ante esta escalada que ha hecho Kiev. Lo cierto, como te decía Rey Marayira, que a esta hora todavía se reportan enfrentamientos y también caída de proyectiles en zonas donde viven residentes civiles ahí en Donetsk. Bajas temperaturas, ahora los bombardeos, se incrementa la crisis humanitaria. Es una noticia que continúa su desarrollo y que amerita de un profundo análisis. Julio César, agradecemos este reporte desde Moscú.